Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿En victoria y prosperados? Amén. ¿De quién es esta frase? Del hermano Barragán, ¿verdad? Siempre que usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? Él dice, bendecido en victoria y prosperado. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, ¿no? Que podamos estar bendecidos porque crean, hay una promesa de parte del Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué pasaría? Y aquí somos más de 3, ¿verdad? Qué hermosa se ve la iglesia, está muy llena. Esto es algo, es una bendición poder ver de aquí desde enfrente cómo está la iglesia, es una alegría muy grande. Y hoy el Señor puso en mi corazón compartir, meditar con ustedes en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? El último libro en ser escrito. En ser escrito. El último libro que fue escrito. No. Según varios historiadores, varios eruditos, el Evangelio de San Juan. Él escribió mientras estaba en la isla de Patmos, ¿no? Se cree que alrededor del año 90 al año 100, pero no llega al año 100, pero ahí 90, 92, 95. Pero alrededor de esta década fue escrito el Evangelio de Juan y después las epístolas. Nosotros debemos entender algo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Cuando nosotros entendemos el propósito, nosotros miramos el Evangelio de Juan con una otra óptica, con una otra visión. Y nosotros nos encariñamos más con este libro. Yo leí ya varias veces los Evangelios, ya los he leído, pero yo nunca había leído el Evangelio de Juan con esta visión. Y entonces cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Y miré algunas clases sobre el libro de Juan, a mí como que de los 4 evangelios es mi favorito ahora, porque el Evangelio de Juan trae cosas muy importantes para nuestras vidas, porque la crisis que estaba pasando en el tiempo que el apóstol Juan escribió este libro, nosotros podríamos decir que la iglesia hoy en día no está diferente. Estamos pasando por las mismas crisis, ¿ok? La lectura que nos acaba de hacer la hermana América, lo leyó perfectamente bien. Vamos a volver a leer. Creo que todos tienen abierto en el Evangelio de Juan capítulo 20, ¿verdad? Nosotros vamos a estar prácticamente todo el sermón. Va a ser sobre el Evangelio de Juan. Vamos a ver el versículo 30 y el versículo 31 de nuevo. Y aquí nosotros vamos a ver algo interesante que el apóstol Juan menciona. Versículo 30 al 31 nos dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Aquí Juan empieza diciendo, ¿no?, que hay muchas otras señales, o podríamos traducir también como milagros, que el Señor ha hecho en presencia de los discípulos, pero que no están anotados en el Evangelio de Juan. Si tú analizas, puedes leer Mateo, Marcos y Lucas, y hay que entender que los evangelios no siguen una cadena perfecta, ¿ok? Porque Mateo no fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. El primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue el libro Hechos de los Apóstoles. Fue escrito por el evangelista y el doctor Lucas. El mismo autor del Evangelio de Lucas escribió el libro de Hechos, pero el libro de Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, son parecidos. Si tú analizas, vas a ver que hay mucha similitud, por no decir que parece que él copió y pegó. Parece que lo hicieron así. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es distinto a los 3 evangelios.
Hay cosas que Juan trae allí que no vas a encontrar en ninguno de ellos. ¿Okay? ¿Por qué razón es que el apóstol Juan, por qué razón es que fue escrito el libro de Juan y por qué razón es que Juan él da una tonada distinta a los demás autores? Debemos entender que cuando el libro de Juan fue escrito, el libro de Juan fue escrito por un solo propósito. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, esta iglesia estaba bajo ataque. La iglesia estaba pasando por una crisis tremenda, pero el peor problema no eran los problemas externos, sino que se estaban levantando muchos problemas internos dentro de la iglesia. Y entonces, por esta razón, el apóstol Juan, el Señor lo inspiró a escribir el libro hablando del Señor Jesús. Si tú analizas el libro de Mateo, el libro de Marcos, ¿cómo empieza? ¿Hablando de qué? Pero Juan no empieza hablando de esto. Juan dejó esto todo a un lado, porque esto ya no era más importante, porque Mateo, Marcos, ellos empiezan hablando de esto. Lucas trae mucha similitud también. Entonces el Señor, Él tenía un propósito. Esta es como una carta de amor de Dios hacia su iglesia. Vamos a primero hablar de los ataques externos que estaban pasando con la iglesia. ¿Y cuáles eran estos ataques? La religión judía era una religión muy plural, estaba pluralizada. Si tú analizas la historia de los judíos, la religión judaica tenía 5 ramificaciones. ¿Okay? De las 5, habían 2 que sobresalían por los demás, que eran los fariseos y los saduceos. Ellos eran los que más se destacaban, y de ahí vienen otros 3 grupos que no se destacaban tanto, pero todos ellos eran enemigos uno de los otros. Por ejemplo, los saduceos fueron los que inventaron la parábola, la historia de la mujer que se casó con 7 hermanos y todos se murieron. Y entonces preguntan a Jesús, en el día de la resurrección, ¿esposo de quién ella será? Esta era una parábola creada por los saduceos para contrarrestar a los fariseos, porque los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en el don del Espíritu Santo. Los saduceos no creían en el ministerio de los ángeles. No creían en el cielo. En cortas palabras, los saduceos eran fatalistas. Naciste, viviste, moriste y se acabó. No hay nada más. Se acabó. ¿Okay? Entonces aproveche y disfrute tu vida. Ya los fariseos, ellos venían de la escuela de Hillel, los fariseos, pero los fariseos fueron a otro extremo. Tenemos un grupo que podríamos decir que eran los liberales, los saduceos. No creían en nada, no creían en que uno tenía que vivir una vida plena, una vida perfecta en Cristo Jesús, no creían nada de esto. Pero vamos al otro grupo, que este fue el extremo al fuego del fanatismo. Y entonces los fariseos, crearon alrededor de 39 leyes, 39 o 29, no estoy 100% seguro ahora, pero sé que está el número 9 allí, solo para el sábado. Había muchas prohibiciones que los fariseos pusieron en cuanto al sábado. Por ejemplo, era prohibido el hombre caminar teniendo un pañuelo en su vestimenta. El pañuelo tenía que estar cosido, es así se dice, ¿verdad? Tenía que coser, porque yo confundo coser con cocinar y a veces mezclo uno con la otra, ¿no? Pero bueno, tenía que ser parte de su vestimenta. Si fuera algo que él podía sacar, él estaba llevando una carga en el día de sábado, ¿ok? Otra cosa, era prohibido dar más de 800 pasos en el día
de sábado. Era prohibido caminar por los zacates, por las hierbas, porque o tú estarías aplanando o cortando, porque si con sus sandalias sacaste una hierba, listo, trabajaste en el sábado, quebrantaste el sábado. O sea, ellos pusieron muchas leyes. Entonces, o sea, ellos fueron al otro extremo. Y bueno, hay las otras 3 ramificaciones que no voy a mencionar aquí, pero o sea, cada uno de ellos tenían ideas distintas. Y lo más peculiar de todo, lo más interesante de todo, es que todos ellos decían tener la verdad absoluta. Y que si tú quieres, por ejemplo, los fariseos, si quieres salvarte, tienes que estar con nosotros. Las demás ramificaciones, la religión verdadera o el judaísmo verdadero es el judaísmo que nosotros predicamos. Ahora la pregunta vamos a traer para nuestros días. ¿Será que el movimiento adventista del séptimo día está diferente a esto? ¿O será que no hay ramificaciones en el medio adventista? Hay demasiadas ramificaciones. Voy a mencionar algunas aquí. Y aquí cuando yo vaya a mencionar, no es decir, no, tú vas al infierno. No, no es nada de eso. Simplemente para que entendamos. Si nosotros entramos en el ámbito de las profecías, en el medio adventista existen muchas ramificaciones. Por ejemplo, vamos a hablar aquí, y no es para generar debates ni nada, solo para que entendamos. Hay un grupo que cree y defiende a capa y espada el tema de las trompetas que ya pasaron, que no van a volver a pasar. Esto quedó en el pasado, nosotros estamos ya al final, para la última. Hay otro grupo que sí predica y defiende a capa y espada que las trompetas volverán a sonar en el tiempo futuro. El tema de los 144,000. Hay un grupo que defiende a capa y espada que los 144,000 son hombres vírgenes que nunca en su vida, ni siquiera en pensamiento, pecaron. Hombres perfectos desde el día que nacieron. Hay otro grupo que cree que son hombres jóvenes, que nunca siquiera tuvieron una novia. Aquí ninguno de nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, de los varones aquí, no vamos a ser de los 144,000. Hay otro grupo que cree que son mujeres y hombres y mujeres. Van a pertenecer a los 144,000. Hay otro grupo que defiende a capa y espada que los 144,000 es un número literal. 144,000 literal. Otro grupo defiende a capa y espada que es un número simbólico. Y aquí entonces los grupos, el problema no es en lo que tú crees, sino el problema es en lo que tú y yo dejamos de hacer para defender a capa y espada lo que creemos. Porque lo más importante, Dios mismo, el Señor mismo dijo que lo que Él está buscando, Él necesita, es de caridad, es de amor, el amor genuino. Eso es lo que necesita la iglesia tener. Pero el enemigo muchas veces nos lleva por campos distintos y lo más importante, porque vamos a ser sinceros, Dios viene para buscar grupos o una iglesia. Una iglesia, pero ¿cómo tiene que estar esta iglesia? Unida, una iglesia unida, una iglesia con un solo propósito. Pero el enemigo muchas veces nos hace perder el tiempo debatiendo o invirtiendo tiempo para estudiar, para preparar, para contrarrestar la creencia del otro. Y lo más importante que es que tú y yo vayamos a estudiar el carácter de Cristo y aprender más de Cristo y ser más como Cristo, lo dejamos a un lado porque ahora tengo otra misión que es contrarrestar a aquel que no piensa lo mismo que yo. Esto estaba pasando dentro del judaísmo en el tiempo del apóstol Juan. Y entonces aquí ahora, esta era la crisis externa. ¿Ok? Eso era lo que estaba pasando allí. Por ejemplo, vamos a seguir hablando un poco más de esto.
Después del año 70, que Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, todas las ramificaciones del judaísmo desapareció. Solo sobrevivió uno y hasta los días de hoy existe esta ramificación. ¿Alguien sabe cuál es? Los fariseos. La ramificación del farisaísmo, ella prevaleció, y el judaísmo ortodoxo que se predica y que se presenta hoy es el judaísmo que viene de la línea de los fariseos. ¿Ok? Ese es el judaísmo ortodoxo que tenemos en los días de hoy. Pero ¿quién fue el líder, el que empezó este movimiento? Su nombre es Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai. ¿Quién es Yohanan ben Zakkai? Este hombre, él presenció, fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Cómo fue que este hombre logró escapar? Él se metió en un ataúd, se ocultó en el ataúd, y cuando sacaron el ataúd, entonces el hombre logró huir. Y entonces, cuando él estaba huyendo, él se depara con Vespasiano. ¿Es así que pronuncia el nombre de esta persona? El general romano. Vespasiano, ¿verdad? No es Agustiniano. Pero bueno, el emperador romano, es que se me fue el nombre de él ahora. El emperador romano, general, él era un general, y este hombre cuando él sale, él se postra ante él y lo saluda como César, profetizando. Él dijo, tú eres César, cuando el hombre todavía no era César. Entonces, él para quedar bien, como que lanzó una profecía diciendo que él iba a ser César, y él cayó en las gracias de este hombre. Y este hombre, cuando fue emperador, se convierte en emperador, él permitió que esta ramificación perdurara y los mandó a la ciudad de Galilea, para que allí entonces el farisaísmo pudiera seguir existiendo. Y entonces van pasando los años y en la tradición judaica existía aquí está el nombre, que era aquí está, aquí ya lo encontré, Amida, es la oración Amida que hacían los judíos. En la oración Amida, ellos tenían 18 bendiciones, pero la que más se destacaba sobre todas las demás era la número 12, que era una bendición contra los herejes. ¿Y en qué consiste la bendición contra los herejes? Aquí, hermana, la foto que yo le mandé, ¿puedes leer, por favor? Esta era la bendición número 12, que de bendición no tiene nada, era una maldición para los herejes. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Que no haya esperanza para los apóstatas, y que el reino de la arrogancia sea rápidamente erradicado. Que todos los herejes perezcan inmediatamente, sean borrados del libro de la vida, y que no sean inscritos entre los justos. Esta es la Shemon Esrei, que es hasta el día de hoy, si tú vas a una sinagoga ortodoxa, se lee estas 18 bendiciones y dan más énfasis en la número 12, que es la que la hermana acaba de leer. Entonces, cuando los fariseos estaban sospechando de algunos de los que ellos llamaban los del camino, ¿okay? Así era como ellos llamaban a los cristianos, los del camino, porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí vienen los del camino. Cuando ellos entraban a la sinagoga, que iban a empezar el servicio, el culto, ¿no? Entonces se tenían que leer la bendición. Y entonces, pero esta bendición no leía el sacerdote, no leía el líder allí, sino que ellos elegían a alguien que ellos sospechaban que era un cristiano.
Y entonces ellos mirando, analizando la persona, ellos miraban, este es un cristiano, sospechamos que es un cristiano, que él pase para leer las 18 bendiciones. Y si en la número 2 esta persona no puede leer, entonces esta persona, el cristianismo, se había convertido en un crimen de Estado. ¿Y quién eran los mayores perseguidores de los cristianos? No eran los romanos, sino eran los mismos judíos. Porque los judíos, la meta de los fariseos era extinguir por completo el cristianismo, los seguidores de Cristo. Y entonces dijeron, ponga a esta persona a leer. La persona leía, entonces esta persona, cuando ella no podía pronunciar la número 12, esta persona era llevada a la cárcel, se quedaba en la cárcel. Si ella no negaba su fe, era torturada, todos sus bienes le eran quitando y en última instancia la persona era condenada a muerte. Quien llevaba todo esto a cabo eran los mismos fariseos, los mismos judíos. Entonces la iglesia estaba pasando por un tiempo de crisis, un tiempo de persecución, y los mayores enemigos de ellos eran el mismo pueblo judío. Los estaban persiguiendo y los estaban llevando a la cárcel. Y la pregunta aquí es, ¿valdría la pena en este tiempo ser cristiano? Tú, si vivieras en aquel tiempo, ¿será que tú y yo verdaderamente seríamos cristianos? Nos mantendríamos firmes de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos. Porque esa era la crisis que estaban pasando los cristianos. Ellos eran perseguidos por los paganos, porque el imperio romano en este tiempo era pagano, pero también estaban siendo perseguidos por los que decían hacer esto en el nombre de Dios. Pero ahora, aparte del problema externo, existía otro problema, y es donde yo quiero enfatizarme más, que es en el problema interno. ¿Cuál era el problema interno que estaba metiéndose dentro de la iglesia? Lo que es la frialdad, la tibieza y el desánimo espiritual. En la iglesia primitiva había una tradición, un chisme, que se había esparcido por todas las iglesias cristianas, que el apóstol Juan no iba a morir. El apóstol Juan iba a estar vivo hasta la segunda venida de Cristo. Fueron pasándose los años y la primera generación de cristianos y de apóstoles, todos estaban pasando el descanso. Todos los discípulos estaban muriendo y había uno que estaba quedando vivo, y este era el discípulo Juan. A él trataron de matar de diversas maneras y no lo pudieron. Y entonces, pero ¿cómo es que este rumor o que esta creencia o que esta tradición se metió dentro de la iglesia? Vayamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 18 al versículo 19. Juan capítulo 21, versículo 18 al versículo 19. Mientras ustedes están buscando, quiero contextualizar este pasaje aquí. Jesús aquí ya había resucitado y estaba con sus discípulos. Jesús aquí él estaba no fortaleciendo, sino él estaba trabajando en el llamado para el apóstol Pedro. Porque Pedro había negado al Señor 3 veces. Pedro, él estaba, podríamos decir que bajo lupa, bajo disciplina, porque el apóstol Pedro había hecho algo que él había jurado que no lo iba a hacer, que era negar al Señor. Pedro llegó a un nivel de audacia que Pedro, mirando a todos los otros, los 10 apóstoles que quedaban, porque para esto pues Judas ya no estaba más, Pedro, mirando a los 10 que quedaban, Pedro dijo, Señor, aunque todos estos aquí que están aquí hoy, aunque todos estos
te lleguen a negar, yo jamás. Si tengo que ir a la cárcel contigo, a la cárcel iré. Si tengo que morir, moriré por ti, pero yo jamás te negaré. Cuando vino la hora de la verdad, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y es lo mismo, hermanos. ¿Cuántos aquí van a aceptar la ley dominical? Alce su mano. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué es que yo puedo afirmar con seguridad que hoy yo no voy a aceptar la ley dominical? Porque no está. Pero ¿y cuando venga la hora de la verdad? Cuando venga el tiempo de crisis, la dificultad, y que mi vida o que la vida de mis hijos estén en peligro, y lo único que va a salvar la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, sea que yo acepte la ley dominical, ahí es diferente. Ahora sí, entonces, vamos a ver si lo que toda mi vida dentro de la iglesia yo he dicho que jamás aceptaría, es ahora que voy a poner en prueba mi fe. Lamentablemente, el apóstol Pedro, él fue sincero cuando él dijo. Pedro no estaba hablando de un corazón presumido. El libro deseado de todas las gentes dice que Pedro era sincero en su ignorancia. En su humanidad, él estaba siendo sincero. Pero lo que Pedro carecía de algo, que era el don del Espíritu Santo. Pedro todavía no tenía el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido descendido sobre la iglesia primitiva, sobre los apóstoles, perdón. Y porque ellos no tenían el Espíritu Santo, Pedro, por más que le afirmase una cosa, Pedro le estaba afirmando, su lado humano estaba afirmando. Y lo mismo es con nosotros. Yo puedo afirmar ahora, pero la pregunta es, ¿lo que está afirmando es mi lado humano o mi lado espiritual? ¿Es el Espíritu Santo que me está llevando a hacer esta afirmación o es mi lado humano para quedar bien con Dios y con los demás? Este es el punto clave aquí. Pero bueno, vamos a leer el versículo 18 y el 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cristo aquí está tratando de restaurar el ministerio del apóstol Pedro. Cristo está tratando de restaurar a este hombre. Y mira qué manera. Vamos ahora tú y yo ponernos en los zapatos del apóstol Pedro. Pedro había negado a Jesús. Jesús lo llama aparte para platicar con él. Y Jesús, Pedro, pero antes de esto, en el versículo 15 al 17, Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué contesta Pedro? Claro, Señor, yo te amo. Pasa algunos minutos, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué contesta Pedro de nuevo? Sí, Señor, yo te amo. Y por tercera vez el Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y ahora, ¿qué contesta Pedro? Señor, tú todo lo sabes. ¿Por qué es que Jesús pregunta 3 veces? ¿Por qué Jesús preguntó 3 veces a Pedro? Porque Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y por qué es que Pedro se entristeció? Porque Pedro aquí, él se ve, Señor, tú sabes la sinceridad de mi corazón. Mis palabras no bastan. Porque lo que más va a hablar, hermanos, de ti y de mí, no son tus palabras, no son mis palabras, sino que es nuestra acción. Nuestros hechos son los que hablan de nosotros. Yo puedo decir, no, cuando venga la ley dominical, yo estaré firme de parte de la verdad y de la justicia y no voy a aceptar la ley dominical. Cuando hoy, que todavía no hay ley dominical, yo en veces elijo quedar un poquito de horas más el viernes para hacer un poquito más de dinero cuando ya es sábado. Cuando yo me voy más temprano de la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿a quién queremos engañar? Vamos a ser sinceros. Si hoy mi trabajo es más importante que mi lealtad y mi fidelidad hacia Dios, hoy el cansancio es más importante que mi fidelidad a Dios,
¿A quién quiero engañar? Hoy mis hijos son más importantes que Dios. Porque yo prefiero muchas veces perder el día del Señor y agradar a mis hijos, o permitir que mis hijos pierdan el día del Señor, dejar que hagan otras cosas para no desagradarlos antes que agradar a Dios. Entonces, en cortas palabras, lo que nosotros mostramos, no son lo que más importa, no son nuestras palabras, sino son mis acciones. ¿Qué es lo que yo estoy demostrando a Dios? ¿Qué es lo que me está llevando a anunciar que cuando venga el tiempo de crisis me voy a mantener firme? ¿Es mi lado humano o mi lado espiritual? Si es mi lado espiritual, mis obras van a acompañar mis palabras. Pero si mis acciones no están acompañando mis palabras, lo que me está llevando a decir ciertas cosas no es el lado espiritual, no es el Espíritu Santo que me está conduciendo, sino es mi lado humano para quedarme bien con Dios y con los demás. Pero la mejor forma de quedar bien con Dios es haciendo la voluntad de Dios y no hablando palabras bonitas. Yo puedo hablar palabras bonitas, pero la hora de la verdad. Por eso que Pedro contesta: Señor, tú todo lo sabes. Entonces, cuando alguien me haga la pregunta, cuando venga la crisis final, ¿de qué lado tú vas a estar? Lo sincero debería, el Señor lo sabe. El Señor todo lo sabe. Porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces, y aquí ahora, el Señor, después de hacer las preguntas a Pedro, dijo: pues muy bien, has contestado bien, Pedro, ahora venga, que ahora yo voy a restaurarte, te voy a preparar para el ministerio pastoral. Tú ya no vas a ser pescador, sino que tú vas a pescar hombres. Yo te voy a convertir de un pecador a un pescador de almas. Y el Señor empieza a hablar con Pedro, pero ahora aquí, el Señor dice: Pedro, hoy, hasta el día de hoy, tú vas a donde tú quieres. Tú eres joven, estás en vigor de tu fuerza. Pedro tenía alrededor allí, no tenía más de 30 años de edad. Pedro, era joven todavía. ¿Okay? Entonces el Señor dice: Pedro, tú vas a donde tú quieres. Pero cuando tú seas mayor, la palabra ceñir aquí, te van a estirar la mano. La palabra estirar la mano era lo que se refería a una muerte de cruz. Entonces lo que el Señor está diciendo: Pedro, cuando tú seas mayor, alguien te va a ceñir, es decir, alguien te va a llevar a donde tú no quieres. Y aparte de esto, Pedro, alguien te va a estirar la mano. Es decir, Pedro, la muerte que tú vas a tener será la peor muerte que puede existir. En nuestros días, pues no sabemos cuál es, ¿no? Hay muchos que dicen: no, a mí me da temor morir quemado. Me da temor ahogando. Me da temor, o sea, hay muchos temores. Pero para el tiempo del apóstol Pedro, la peor muerte no es de balde que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas escribió: maldita es todo aquel que es colgado ¿en dónde? En un madero, en una cruz. Todo aquel que era muerto en cruz era una persona maldecida, era considerado como un maldito. Entonces, es decir, era la peor muerte que un ser humano podía tener. Y Jesús está diciendo: Pedro, tú vas a tener la peor muerte. La suerte tuya será la peor suerte que tú puedas tener. Claro que nosotros no creemos en suerte. Solo estoy hablando aquí para que entendamos bien. Y entonces ahora aquí, imagínese usted que el Señor te pareciera a ti, al hermano Javier, te dijera: Javier, tú has ido por donde tú has querido, pero escúcheme bien, dentro de poco tiempo, dentro de un par de años, tu muerte va a ser esta, y no va a ser nada agradable, no va a ser nada tranquilo, va a ser una muerte cruel. ¿Cómo nos pondríamos nosotros en esta situación? El Señor me viene a restaurar, pero por el contrario, el Señor me está diciendo algo que en vez de restaurar me está hundiendo más. Y ahora Pedro, o sea, es como que
las fuerzas se le fue de las piernas de Pedro, ¿no? Y dijo, híjole, me tocó lo más feo, ¿no? A mí me tocó lo más duro. Y Pedro entonces, ¿no? O sea, su mente empieza a volar. Y ahorita nosotros, donde Pedro empieza a mirar a lo lejos. Leímos el versículo 20 al 21, ¿verdad? Ok, ahora vamos a leer el versículo 20, Juan, capítulo 21, versículo 20 al versículo 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Creo que todos nosotros nos identificamos aquí, ¿verdad? Mira, una vez que Pedro recibe la noticia de cómo será su muerte, Pedro empieza a mirar a lo lejos, o sea, como que, bueno, voy a asimilar la idea, voy a administrar esta noticia ahora, voy a respirar profundo para no entrar en desesperación, para no entrar en depresión. Y a lo lejos, ¿a quién Pedro mira? A Juan, al discípulo amado. Pero digo, bueno, Señor, ¿y este qué? Ok, tú ya me dijiste, a mí me tocó de las peores muertes. Pero Señor, ok, yo ya acepto, Señor. Es que nosotros cuando algo nos va mal muchas veces, o sea, lo que conforta a la persona es saber que el otro también le está yendo mal. Perdona, pero esa es la realidad. El ser humano egoísta es así. Ok, a mí me está yendo mal, pero lo que me conforta es saber que aquel, pues, le está yendo mal también. Entonces, no solo a mí. Entonces, o sea, esto a todos parejito, ¿verdad? Pero bueno, Señor, vamos a ser justos entonces. Ok, yo voy a morir de cruz. ¿Y este qué, Señor? Quiero pues sentirme un poco, bueno, no solo a mí me tocó lo difícil, ¿no? Y a Juan, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con ese, Señor? Dame algo de conforto, Señor. Dame algo para que vaya esta tristeza que siento. Y Jesús le mira, Pedro, deja de ser chismoso, Pedro. Deja de preocuparte por los demás. ¿A ti qué te importa la vida de tu hermano? ¿A ti qué te importa qué va a pasar con él? Tú nomás sígame, Pedro. Tú enfócate en la obra que yo te acabo de confiar, Pedro. Mira cómo era Pedro todavía, porque todavía no había recibido el Espíritu Santo. Y hermanos, ahorita vamos para la parte del chisme, ¿no? Pero, o sea, ahora aplicando a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos una tarea, pero andamos preocupados qué está haciendo el otro. Tú y yo enfoquemos en lo que el Señor nos ha confiado. Nos enfoquemos en nuestra vida, nos enfoquemos en nuestra preparación, en nuestra consagración. El hermano allá, que no me interese, que no me preocupe por qué está haciendo, qué no está haciendo, qué come, qué no come, cómo se viste, si usa joyas, si no usa joyas, si va a fiestas, si no va a fiestas, si celebra Navidad, si celebra Año Nuevo, si celebra San Valentín. A ti y a mí, ¿qué nos importa? Tú y yo debemos seguir a Cristo, focarnos en Cristo, prepararnos, eso es lo que nos interesa. Pero muchas veces, y aquí viene es para todos nosotros, estoy haciendo la obra misionera y, pero aquel no vino hoy. ¿Y a ti qué te interesa que no vino? Tú haz la obra misionera que el Señor te pidió que hagas. Él, si no hizo, Él tendrá sus motivos, y si fue por flojera, por pereza, Él le prestará cuentas al Señor. Pero tú, yo, hagamos lo que nos toca. Eso es lo que interesa, es lo que importa. Y es lo que el Señor dice, Pedro, yo te estoy llamando para ser un apóstol. Pedro, yo te estoy llamando para una obra, para predicar el Evangelio, para enseñar lo que la gente no conoce. Si la vida de Juan no te interesa. Y lo mismo es, mis queridos hermanos, si cada uno de nosotros nos enfocáramos en nuestra vida, en nuestra consagración,
en nuestra preparación, Cristo ya hubiera venido. Cristo ya hubiera venido. Pero lamentablemente nosotros nos dedicamos mucho tiempo a mirar la vida del hermano, a ver si el zacate del vecino es más verde que el mío. En vez de yo poner a estudiar cómo hago para que mi hierba, mi zacate sea más verde, yo ando preocupado allá. ¿Y por qué tiene verde el mío? No sé, yo echo agua todos los días. Ponte a estudiar qué tú puedes hacer para que tu zacate sea más verde, en vez de andar codiciando la vida, el zacate del vecino. Y aquí entra en el ámbito espiritual. Lo mismo. Pero entonces ahora, cuando el Señor dice, si yo quiero que quede hasta el fin, se va a quedar. Pregunto, en este evento aquí, ¿cuántas personas habían? 3. Estaba Jesús, Pedro y a lo lejos, Juan. Juan no fue el que salió diciendo a la gente que él iba a estar vivo. Jesús tampoco. ¿Quién fue el chismoso y mentiroso aquí? Pedro. Fue Pedro que salió anunciando a todas las iglesias. A iglesia que le iba a predicar. Ya, hermanos, tranquilo, que Juan, el más jovencito de nosotros, no va a morir. Y antes que él muera, Cristo viene. Entonces el hombre basó su fe, su esperanza ¿en quién? En la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan estará vivo antes, él no va a morir, él va a estar vivo y Cristo va a venir mientras este hombre esté vivo. Entonces, o sea, las iglesias empezaron a depositar la esperanza en el apóstol Juan. Porque el libro de Hechos nos muestra que ellos creían que Jesús iba a venir en su generación. Por eso que los discípulos se pusieron a predicar. Y de igual manera, hoy en día, otra crisis interna. Lamentablemente, muchas veces nuestra fe está depositada en el hombre. Nuestra esperanza está depositada en el hombre. Nuestro conocimiento bíblico está depositada en el hombre. Y todo en el hombre, en el hombre y en el hombre. La iglesia hoy en día no está diferente. No está. Por ejemplo, una vez un pastor dijo, hermanos, yo creo que yo voy a ser de los 144,000. Y ya la gente, si se le va a hacer los 144,000, entonces, pues, no va a morir, va a estar vivo. Y ya ahí empieza. O cuando la gente dice, hermanos, el Señor me ha mostrado que en el 2031 viene Cristo. Y la gente empieza a depositar su fe en lo que dijo el hombre. Es lo mismo. 2031 y el cuento de que Juan iba a estar vivo hasta la venida de Cristo, es lo mismo, no cambia nada. Es lo mismo. ¿Cuántas personas hoy en día están depositando? 2031 viene Cristo. 2020, algunos están diciendo, 2027, ley dominical, 2031 viene Cristo. Eso es lo que muchos están diciendo hoy en día. Dentro del pueblo adventista. Y entonces aquí nosotros estamos viendo que ahora el apóstol Pedro, él empieza a anunciar que Juan no va a morir. Y la iglesia entonces empieza a ver que los discípulos tras discípulo va pasando al descanso y cada uno muerte peor que la otra. Pedro se cumplió literalmente, pero ahora vemos una diferencia aquí. Pedro, cuando fue a ser crucificado, ¿qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? No soy digno de ser crucificado como mi maestro. ¿Y cómo murió Pedro? Murió crucificado, por supuesto que sí, pero cabeza para abajo. Vamos a seguir avanzando. Versículo 22 de Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 22 nos dice así. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Ok, muy bien. Entonces ya lo hemos tocado todo este punto. El principal y el punto central aquí que voy a volver a mencionar rapidito es lo más importante, mis queridos hermanos. Lo más importante no es tú andar preocupando con el tema de las fechas. No es andar preocupado en seguir a hombres. El secreto aquí,
La clave aquí está seguir a Cristo. Si tú y yo nos consagramos a Cristo, Cristo te va a dar luz en cuanto a los temas que hoy son temas controversiales. Cristo te va a conducir por un buen camino. Pero cuando tú y yo seguimos a Cristo, nuestro principal propósito, nuestro único propósito, nuestra misión de vida será presentar a este Cristo amoroso, a este Cristo perdonador, a aquellos que todavía no le conocen. Esto es lo que el Señor estaba mostrando a Pedro aquí. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si Cristo quisiera, era una suposición. Si yo quiero, no estoy afirmando, Cristo en ningún momento afirmó, si yo quiero, pero como les mencioné, de los tres ahí, Pedro empieza a anunciar, y ahora entonces, cuando la iglesia ve que el apóstol Juan está viejito, primero que no muere, pero después, cuando lo llevan prisionero a la isla de Patmos, toda la esperanza de ellos se fue cayendo por tierra. Y ahora el desánimo, la depresión espiritual se mete dentro de la iglesia. Y ahora empiezan a entrar dudas y preguntas en las mentes de los creyentes. Muchos empiezan a dudar si Cristo va a venir o no, si ellos van a ver la segunda venida de Cristo. Muchos ya empiezan a perder, a vacilar en su fe. Muchos empiezan a ceder las normas y los principios que ellos tenían muy elevados. Poco a poco se va rebajando. La primera generación de cristianos que fueron testigos oculares, prácticamente todos ya habían pasado al descanso. Una nueva generación se estaba levantando. Una nueva generación estaba ahora agarrando la bandera de los apóstoles, de los discípulos, pero muchos de ellos estaban rebajando las normas. Y el mundo poco a poco se estaba metiendo dentro de la iglesia, la mundanalidad, el conformismo, poco a poco se empezó a meter, y ahora la iglesia que se destacaba por encima de los demás, como una iglesia que estudiaba la Biblia, como una iglesia que predicaba la palabra de Dios, como una iglesia fervorosa, poco a poco fue muriendo. Ahora la pregunta aquí es, ¿la iglesia del siglo XXI está diferente a esta situación? ¿Cómo está la relación nuestra con el Señor? ¿Cómo está nuestro ánimo espiritual? Como una frase que mucho se menciona dentro de la iglesia, lo que es el primer amor. Muchos ya lo han dicho. He perdido mi primer amor. Tengo que volver a encontrar mi primer amor. Pero permítame decir algo. ¿Alguien olvida un verdadero amor? No se olvida un verdadero amor. Aunque pasen los años, no se olvida. ¿Y por qué es que nosotros nos atrevemos a decir, es que yo perdí mi primer amor? Es que nunca fue tu primer amor. Tú y yo nunca nos hemos enamorado verdaderamente. Porque en el momento que tú y yo nos enamoramos de Cristo, en el momento que tú y yo nos convertimos en seguidores de Cristo, mis queridos hermanos, jamás perderemos el primer amor. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? No queremos ser seguidores de Cristo, queremos ser abogados de Cristo. Cristo nunca te llamó a ti o a mí para ser abogado de Él. Nosotros queremos defender el honor de Cristo, queremos defender el honor de la iglesia. Perdóname, Cristo no te llamó para defender el honor de la iglesia. Cristo no te llamó para defender el honor de Él. Cristo te llamó para ser un testigo. Cristo te llamó a ti y a mí para mostrar a aquellos que hablan mal de la iglesia cuál es el verdadero carácter de un cristiano. Para esto fue que Cristo te llamó a ti y a mí.
Para esto fue que Cristo llamó a los apóstoles. Y los apóstoles, con sus defectos de carácter, pero lograron pasar por encima de todas sus diferencias para poder hacer la obra que el Señor les había confiado. Porque, mis queridos hermanos, analicemos bien esto aquí. ¿Qué obras hicieron los discípulos? Imagina qué campaña tan extraordinaria esta del apóstol Pedro, de un solo sermón y los demás discípulos traduciendo al instante el sermón del apóstol Pedro. ¿Cuántas personas se bautizaron este día? ¿Cuántas personas? 3,000 personas se bautizaron. La sombra de los discípulos, ¿qué hacía? Curaba al enfermo. Y hoy en día parece que batallamos tanto para sanar a un enfermo. ¿Qué es lo que está faltando entonces a la iglesia? Es el Espíritu Santo. Eso es lo que falta a la iglesia. Porque todo el Señor ya nos ha dado. Pero hay algo que nosotros estamos frenando todavía. Y esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Mientras no haya descendido el Espíritu Santo, mientras no se descenda el Espíritu Santo, van a venir campañas tras campañas. Y vamos a seguir lo mismo. Porque nosotros pensamos que lo que consagra nuestras vidas es venir a la iglesia. ¿Es importante venir a la iglesia? Por supuesto que sí. Es importante venir a la iglesia. Pensamos que lo que me va a despertar del desánimo espiritual es escuchar buenos sermones. Es importante escuchar buenos sermones. Es importante. Pero esto no es el fin. Esta no es la medicina para la depresión espiritual. La medicina para el desánimo, para la depresión espiritual, es ir a la fuente de toda vida, que es Cristo Jesús. Pero si yo quiero conocer a Cristo, pero buscando a un pastor tal, al pastor tal, mis queridos hermanos, tú vas a conocer la experiencia que Él ha tenido con el Señor. Pero el Señor quiere que tú y Él tengan una experiencia. Él quiere que tú y Él tengan una relación. Y ese era el problema de la iglesia, porque la relación que ellos tenían con el Señor era la vida de Juan. Era que Juan estaba vivo todavía. Ellos no tenían esta comunión con el Señor. Ellos no tenían esta relación con el Señor. Y hoy en día está pasando lo mismo. No vamos aquí a hacer de cuenta que esta iglesia es una iglesia perfecta, una iglesia puritana. No lo es. Nosotros nos falta mucho todavía. Necesitamos mucho del Señor. Pensamos que el conocimiento bíblico, porque yo he leído toda la Biblia, porque he leído todo el espíritu de profecía, porque conozco de Génesis a Apocalipsis completa la Biblia, y esto es lo que me hace ser una persona consagrada. No lo es. No es el conocimiento bíblico lo que te hace ser o no una persona consagrada. Porque si fuera así, Jesús no hubiera dicho a los fariseos que los cojos, que los leprosos y que las prostitutas entrarían en el reino de los cielos primero que ellos. Porque los fariseos conocían todas las escrituras, conocían la ley mosaica mejor que tú y yo jamás vayamos a conocer en nuestras vidas. Pero a ellos les faltaba algo. El Señor mismo dijo en Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras porque piensan que así van a salvarse. Pero yo les digo algo más importante. El propósito de las Escrituras es uno. ¿Y cuál es? Dar testimonio de Cristo. Ese es el propósito de las Escrituras. Y cuando tú y yo vamos a las Escrituras para encontrar a Cristo, esta es la lectura que tiene éxito. Ese es el estudio de la Biblia que tiene éxito. Eso es lo que importa. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Lo que falta para nuestras vidas, empezando por el que vos habla, el que falta es seguir a Cristo. Eso es lo que nos falta. El mismo llamado que el Señor hizo a Pedro es el mismo que el Señor hace a nosotros. Deje a los demás en el sentido de no andar fijándose en la vida de los demás. Tú sígame. Y no andemos preocupados, no andemos preocupados
por la vida de nuestros hermanos en el sentido de las cosas que están haciendo. Debemos preocuparnos. ¿Sabes por quién debemos preocuparnos? Por los que están afuera y que no conocen lo que tú y yo conocemos. Por ellos debemos preocuparnos. Hay 1.6 millones de personas en esta ciudad que hablan el mismo idioma que tú. Hay 1.6 millones de latinos en Phoenix, Arizona. No, perdón, en toda Arizona. 1.6 millones de personas. ¿Sabes cuántos adventistas hay? Si hay 5,000 es mucho. Si hay 5,000 es mucho. Entonces, en vez de yo andar preocupado, ¿qué está haciendo mi hermano? ¿Qué hora llega el hermano Heriberto a la iglesia? ¿Qué se alimenta la hermana Alma? ¿Cómo se viste la hermana América? En vez de yo andar preocupado en eso, debo preocuparme por las millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Más de 2,000 millones de personas nunca escucharon el nombre de Cristo. Por ellos yo debo preocuparme. Mira, el Señor Jesucristo dice, es por ellos que yo me santifico, es por ellos que yo me consagro. Así debe ser tú y yo. Debemos consagrarnos no para mostrar lo bonito que somos nosotros, sino por amor a aquellos, consagrarnos en el sentido de pedir el derramamiento del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el poder para ir y tocar puertas y ganar almas para Cristo. Amén. Eso es el deber nuestro, eso es el llamado que el Señor nos ha hecho. Quedamos en el versículo 23, ¿verdad? Ok, vamos a ir avanzando entonces. Volvamos al capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20, versículo 26 hasta el versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 26 al versículo 29 nos dice así. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cristo aquí, este pasaje, Juan escribió con un solo propósito. Juan aquí está pensando en el grupo que no conoció, que no vio a Cristo. Y este grupo llega hasta nuestros días. Bienaventurado es aquel que creyó sin ver. Ese es bienaventurado. Pero ahora aquí, si nosotros vamos a analizar cuál es el problema del cristianismo, tengo que ver para creer. No del cristianismo, de la humanidad. Porque vamos a volver al principio, no vamos a abrir. No necesitan abrir, pero vamos a volver a Génesis capítulo 2. La historia de Génesis capítulo 2. Ahí nosotros encontramos la creación. ¿Qué día el hombre fue creado? Sexto día. ¿Y qué Dios hace en el séptimo día? Dios descansó. Dios santificó, Dios bendijo. ¿Y Dios apartó este día para qué? El hermano allá contestó, para la adoración. Ahora imaginen aquí, en cuestión de, no sabemos cuánto tiempo pasó, no, de que Dios tardó creando al hombre. Dios, de repente el hombre abre los ojos, empieza a respirar y mira algo hermoso, perfecto. Amén. Y él mira frente a él a Dios. Pregunto, ¿qué pruebas empíricas él tenía de que Dios era su creador? ¿Qué pruebas Adán tenía? Ninguna.
Porque apareció alguien ahí frente a él y dijo, yo te creé, yo soy tu creador. Pásanse algunas horas y de repente de nuevo Adán cae en un sueño profundo. Abre los ojos y mira una mujer hermosa frente a él. Y Dios le dice, yo creé ella para ti. Pero Eva abre los ojos y mira a Dios y dice, mira, te voy a llevar con alguien. Y lo llevó con Adán. Dijo, yo los creé a ambos. Ahora Dios pasa todo el sábado con ellos. Y al término del sábado, cuando terminó el sábado, Dios bendijo y santificó este día. Y Dios les dijo, mira, ustedes han visto todo lo que yo hice en este día, ¿verdad? En el séptimo día yo he descansado, pasé en comunión con ustedes. Y ahora todos los séptimos días, ustedes me van a adorar de una forma especial. En este día no van a hacer ninguna obra. Ustedes tienen 6 días de la semana para trabajar y hacer toda obra. Pero este día ustedes me van a adorar. Bien, el hombre al principio aceptó por fe. Vamos al capítulo 3. Y de repente la mujer está caminando por el huerto del Edén y escucha una voz. ¿Acaso Dios les ha dicho que no deben comer de ninguno de los frutos del huerto del Edén? Y la mujer, no, Dios nos ha dicho que no podemos comer ni tocar en este fruto, porque el día que comemos o tocamos vamos a morir. ¿Qué contesta la serpiente? Dios es un mentiroso. ¿Cuál es la prueba que Dios te ha creado? ¿Quién te puede probar que Él te creó? Dígame, ¿cuándo tú has visto una serpiente hablar? Dios no quiere competencia. Dios no quiere a alguien como Él, porque el día que usted, mira, si yo siendo una serpiente puedo hablar, puedo razonar, imagínate tú, el día que tú comas de este árbol, tú vas a ser como Él. Pero Dios comió de este árbol. Dios comió de este árbol y Él se convirtió en lo que Él es. Y Dios no quiere que ustedes hagan lo mismo. Y aquí entramos en el problema, tengo que ver para creer. Y entonces, lamentablemente, nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron que pagar para ver. No creyeron por haber escuchado nomás. Y vamos avanzando y pasando los años, los siglos, los milenios. Y llegamos al periodo allí en que tenemos a Tomás. Todos los discípulos dijeron, Tomás, el Señor ha resucitado. Pero uno de los motivos que él no creyó, porque ¿quién empezó a anunciar que el Señor había resucitado? No, María. María, yo he visto al maestro, yo he estado con el maestro. No, una mujer, el testimonio de una mujer no vale para nada. Yo no voy a creer. Y entonces cuando llegó Pedro, ¿cómo estaba la sepultura? Vacía. Pedro tuvo que creer por fe en el testimonio de María. Juan tuvo que creer por fe en el testimonio de María. Y viene Tomás, no, si no me muestran las pruebas claritas, yo no creo. No lo voy a creer. ¿Y cuántos dentro de la iglesia hacen lo mismo? Si no me muestra, yo no creo. Yo tengo que ver para creer. Si no es, yo no voy a creer. Yo no creo que es así. Esa es una ilusión de ustedes. No es tan, Dios no es tan así. Yo puedo comer las cosas que yo quiera. Yo puedo ver, ¿acaso Dios me va a castigar por algo? Por una cosa tan pequeña. No, yo no creo en esto. Cuando en toda la palabra está escrito, pero yo tengo que ver. Si no me muestra la prueba clara, yo no te voy a creer. Y aquí el Señor está diciendo, bienaventurados, felices, bendecidos aquellos que no vieron, pero creyeron sin ver, creyeron por los testimonios. Lo que Juan pone estas palabras, porque todos aquellos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús ya habían pasado al descanso. La nueva generación que estaba, ninguno de ellos habían visto, ninguno de ellos habían presenciado. Y entonces ahora la fe que ellos tenían depositada no era en la palabra del Señor, sino era en el hombre. Y entonces aquí, si nosotros
Vamos a analizar, hermanos, el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas. Todos los milagros de Jesús fueron efectuados ¿de qué manera? A través del toque. Jesús tocó al leproso y ¿qué pasó con el leproso? Sanó. Jesús tocó a la niña y la niña vino a la vida. Y Jesús tocó al hijo de de la señora que su hijo había muerto y ¿qué pasó con él? Resucitó. Entonces, en estos evangelios, todos los milagros de Jesús fueron efectuados ¿de qué manera? A través del toque. Jesús tocaba y la persona sanaba. Y el muerto, y ¿cómo se dice la persona que no sabe hablar? ¿Cómo se dice? El mudo, se me olvidó la palabra. El mudo empieza a hablar, el sordo empieza a oír, el ciego empieza a ver. Entonces, todos los 3 primeros evangelios hablan del poder del toque, el poder sanador de Jesús, pero a través del toque. Ahora, cuando tú vas a Juan, en ningún milagro de Jesús Él tocó. Algunos pueden pensar, pero el muchacho ciego, ¿cuándo fue que el milagro fue realizado? ¿En el momento que el Señor pone el lodo o en el momento que Él va y lava los ojos? ¿Y Jesús estaba allí? Ya no estaba. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el muchacho no fuera al pozo? No se sanaba. Entonces, Él tuvo que tener fe. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué se necesita para que el milagro sea una realidad en nuestras vidas? Fe. Si tú no tienes fe, el milagro no será una realidad en tu vida. Porque si este joven ciego, desde su nacimiento, no hubiera ido hasta el pozo, no hubiera sanado. Acuérdese que viene una persona y dice, Señor, mi siervo ya en mi casa ya, y él está prácticamente muerto, tiene una fiebre que nada se le quita. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ve, porque tu fe ha salvado a tu siervo. ¿Y qué pasó con el muchacho que estaba enfermo en la cama? En el mismo instante que el hombre mostró su fe y salió, el hombre se levantó. ¿Qué hubiera pasado si los hombres no hubieran movido la piedra de la sepultura de Lázaro? ¿Lázaro hubiera resucitado, sí o no? ¿Creen ustedes que sí? No. Si no hubiera movido la piedra donde estaba sepultado Lázaro, ¿Lázaro hubiera resucitado? Porque ¿cuál fue el paso de fe de los hombres allí? Mover la piedra. Si ellos no mueven la piedra, el milagro no se puede realizar, porque se necesita del esfuerzo humano. Se necesita que tú y yo demostremos fe. Pero lamentablemente nosotros tenemos que ver para creer. Si yo no veo las pruebas, yo no puedo creer porque soy así. Y no, tienes que dar el paso de fe. Señor, necesito urgentemente de esto. Dé el paso de fe. Empieces a creer y entonces el milagro será efectuado. Mas bienaventurados son todos aquellos que no miraron, pero creyeron en la palabra de Cristo. Porque ahora tú y yo aquí ni siquiera tenemos los apóstoles o los discípulos. Tú y yo lo único que tenemos aquí es la palabra escrita. Por eso que Juan también escribe, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de ¿qué? De esta profecía. Entonces la bendición en nuestros días ahora, mis queridos hermanos, viene a través del estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque lamentablemente tú y yo no tenemos Cristo personalmente en medio de nosotros, pero tú y yo tenemos la palabra escrita. Entonces, por tener la palabra escrita está llena de promesas de parte del Señor para nosotros. Pero tú y yo debemos creer, dar el paso de fe. Amén. Hay la enfermedad. Muchas veces, tú y yo lo que queremos hacer,
no es cambiar nuestro estilo de vida, sino buscar pastillas, medicamentos, hasta a los que creemos en lo natural. Tengo el colesterol alto. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Voy a buscar algún medicamento para bajar mi colesterol. ¿Qué debe ser lo primero que tú y yo deberemos hacer? Aparte de orar. Cambiar mi alimentación. Es lo primero que yo debo hacer. Oro al Señor, Señor, tengo fe de que si yo cambio, tú me vas a sanar. Entonces ahora yo cambio y empiezo a aplicar los productos naturales en mi vida. Pero muchas veces nosotros queremos seguir con el mismo estilo de vida y darle medicamentos y después no, es que lo natural no sirve. Es que lo natural tarda mucho tiempo. Si tú y yo no cambiamos en nuestros hábitos, obviamente no va a servir. Por esto es que la hermana White, ella menciona la verdadera y la falsa obra médica misionera. Está la verdadera y la falsa. Hay muchos médicos misioneros, y eso no es para criticar a nadie, no es nadie de aquí, ¿ok? No estoy hablando pensando en alguien de aquí, pero hay muchos médicos misioneros que prefieren vender medicamentos antes que el paciente cambie su hábito alimenticio. Hay muchos médicos que prefieren esto. No, ¿sabes qué? Yo voy a comprar, que cuando lo primero el médico, ok, ¿sabes qué? Antes de que tú hagas esto, vas a cambiar esto, esto, esto y esto. Si tú no cambias, de nada sirve tomar. De nada te sirve. Esa es la verdadera obra médica misionera. No hacer negocio con la obra médica misionera, sino utilizar la obra médica misionera para cambiar las personas, cambiar su hábito alimenticio. Por supuesto, yo no estoy en contra de que se le dé productos que le van a sanar. Yo estoy 100% a favor de esto. Lo que yo estoy en contra es de aquellos que no dan la recomendación completa. Mientras tú no cambies, tú puedes seguir tomando eso y no te va a dar ningún resultado. Esa es la verdadera obra médica misionera. Pero algunos dicen, no, puedes seguir, toma y eso te va a sanar. Pero no hablan de lo más importante, que es el cambio en la vida. Y lo mismo entra en el ámbito espiritual. Yo puedo venir acá y decir, hermanos, tengan fe en Jesús, tengan fe en Él. Pero ¿cómo es que tú vas a mostrar tu fe? Obedeciendo. Que mi vida sea transformada. Mientras no hay una transformación, esta es una... Santiago, ¿qué dice Santiago? Muéstrame tu fe. Sin obras, que yo muestro mis obras sin fe. Ahora vamos a lo final. Juan capítulo 20, versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien. Entonces aquí ahora. Nosotros no están anotados ahí, es todo con fe, la palabra del Señor. Porque si tú y yo empecé, ¿cómo es que empieza el libro de Juan? En el principio era ¿qué? El verbo, la palabra. ¿Y el verbo quién era? Y el verbo es y está con Dios. Y estaba con Dios y claro que está con nosotros también. Pero sea lo que Juan nos trata de mostrar, el Evangelio de Juan, lo que nos trata de mostrar es la palabra creadora de Dios. Porque Génesis nos habla que toda la creación, los 5 primeros días, todo fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Solamente en el 6º día que Dios no actúa a través de su palabra, sino Él mismo se inclina, se hinca y empieza a construir el ser humano. De igual manera, el Evangelio de Juan quiere enfocar a aquellas personas que no conocieron a Cristo personalmente, que conozcan a Cristo a través de las Escrituras, porque ese es el propósito de las Escrituras, dar testimonio
de Cristo. Y lee todo el Evangelio. Tú puedes leer todo el Evangelio de Juan. Y todo el Evangelio de Juan tiene dos propósitos, dos principales propósitos. El primero de ellos, mostrar la palabra poderosa de Cristo. Y el segundo propósito es mostrar la divinidad de Cristo. Esos son los dos propósitos. Y Juan mismo, en el capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, no necesitan abrir, capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué fue a hacer Cristo allá? Preparar un lugar. Y una vez que esto esté preparado, ¿qué es lo que Él va a hacer? No va a venir antes de la muerte de Juan. Él dice, una vez que el hogar esté preparado, yo vengo por segunda vez. Pero ¿qué hogar es este que el Señor está preparando en el cielo? ¿Será que Cristo está haciendo trabajo de albañil allá? ¿De plomeros? No, ¿verdad? ¿Dónde está el ministerio de Cristo ahora? En el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el lugar santo, ¿qué está haciendo Cristo? Cristo dice, voy a preparar un lugar. Voy a interceder por ustedes. El lugar que Cristo está preparando es esto aquí. Es el corazón del hombre. Una vez, palabras de vida del gran maestro, cuando Cristo mire a su iglesia y mire su carácter reflejado perfectamente en su iglesia, entonces Él vendrá por segunda vez para reclamarla como suya. Entonces Cristo, el lugar que Cristo está preparando allá en el cielo, las moradas ya están hechas. Cristo no tiene que hacer. Lo que Cristo está haciendo allá es trabajando en el corazón. Pero mis queridos hermanos, ¿quién Cristo utiliza para preparar el corazón del hombre? Muy bien, el Espíritu Santo. Cristo está físicamente allá en el cielo, pero Él está espiritualmente a través del ministerio de la tercera persona de la deidad celestial, que es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo voy al cielo y cuando yo vaya enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo para que estén con vosotros ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo será esto? El fin del mundo, ¿cuándo será? En la segunda venida de Cristo. La hermana White menciona claramente que Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y el Espíritu Santo intercediendo en nuestros corazones. Todo el libro de Juan también nos presenta la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese es el lugar que Cristo fue a preparar. Es tu lugar, es tu corazón, es tu vida. Esa es la obra que Él está realizando allá. Y para finalizar, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Todos encontraron? Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sin qué es imposible agradar a Dios? ¿Qué es fe? Es la certeza de qué. Ahí está. La fe es la convicción, es la certeza de las cosas que no se ve con ojos carnales, con ojos humanos, pero es la convicción de lo que está por venir. Tú y yo no debemos mirar las cosas con el ojo humano, con el ojo carnal,
sino que tú y yo debemos mirar las promesas de Dios con el ojo espiritual. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Todo lo demás es presunción. ¿Y qué es presunción? Es reclamar las bendiciones de Dios sin cumplir con los requerimientos que Dios te pide. Sin obedecer. Esto es presunción. Entonces, si yo estoy enfermo, si yo me enfermé por mis malos hábitos alimenticios y yo me pongo a orar sin la intención de cambiar mis hábitos de alimentación, ni creas que Dios te va a escuchar, porque esto es presunción. Si yo tengo cáncer de garganta, cáncer de pulmón por fumar, y sigo fumando y le digo a ustedes, yo jamás voy a dejar el cigarrillo, pero quiero que tú pidas que Dios me sane. ¿Tú orarías por esta persona? ¿Por qué? No se va a curar. ¿Y por qué no se va a curar? Muy bien. Y lo mismo es, la hermana White dice que jamás se debería orar por un enfermo cuando él no está, antes de presentar las causas de su enfermedad. Jamás debería ungir a una persona sin antes mostrar los pecados y la enfermedad que hay en su vida. Lo que le está llevando a esto. Pero muchas veces nosotros pedimos que Dios sane al enfermo, pero nunca presentamos al enfermo por qué es que él está enfermo. Muchos padres, y esto es duro y fuerte lo que voy a decir, muchos padres pedimos que Dios bendiga a nuestros hijos cuando nuestros hijos están quebrantando abiertamente la ley de Dios. ¿Dios puede bendecir? Ahí nos callamos, ¿verdad? ¿Por qué del cigarrillo sí Dios no puede bendecir, pero a mi hijo quebrantando los 10 mandamientos sí Dios lo puede bendecir? Ya ve cómo nosotros muchas veces somos cristianos de doble moral. A los de afuera Dios no los puede bendecir, pero los de mi casa sí, aunque ellos estén quebrantando abiertamente los 10 mandamientos, teniendo conocimiento. Si no tiene conocimiento es distinto. Si nunca le llegó la luz, nunca le llegó la verdad, y él está quebrantando, Dios no solo puede, como Dios lo va a bendecir. Pero aquel que un día conoció toda esta verdad, y por su propia voluntad decidió irse. Mis queridos hermanos, yo sé que como padres siempre vamos a pedir, ¿okay? Pero la oración que Dios va a contestar no es que tú pidas que Dios bendiga a tu hijo en la rebeldía, sino pedir que Dios lo traiga de vuelta. Amén. Esta sí. Pero no, yo quiero que Dios bendiga a mi hijo anda mal, anda quebrantando un empleo, sé que él va a trabajar en sábado, pero que Dios lo bendiga en eso. Y él sabe que está mal. Hermanos, mejor ni orar, porque esto es burlarse del carácter de Dios. Porque el mismo pecado que aquel que comete, que está fumando, tiene cáncer y no quiere abandonar, tú no te atreverías a orar por él porque no va a tener ningún resultado. Este mismo principio se tiene que aplicar a los que son cercanos a nosotros. Por eso que la Biblia dice, bienaventurado es aquel que oye, el que lee y el que aplica las verdades de esta profecía. Bienaventurado es aquel que creyó sin ver. Eso es lo que el libro de Juan nos está mostrando. Es una cachetada. El libro de Juan nos da una cachetada a nosotros. Porque por mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios me va a bendecir, aunque lo que yo estoy haciendo está mal. Pero Dios conoce mi corazón y Dios es un Dios alcahuete. El Evangelio de Juan muestra claramente que Dios no me puede bendecir. Por eso es que el Evangelio de Juan fue escrito a una iglesia que estaba entrando en una tibieza espiritual, una iglesia que estaba bajando las normas, una iglesia que estaba negando los principios, permitiendo que el mundo poco a poco se metiera dentro de ella. Por esto fue escrito este libro, para mostrar que los estándares de Dios son más elevados de lo que tú y yo creemos. El libro de Juan fue escrito por un propósito. Con Dios no se bromea.
Con Dios no se juega. Es un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que puede actuar, no necesita tocar con su palabra. Él actúa y Él muestra y Él va a mostrar su poder. Pero también el libro muestra que este Dios es un Dios que está en contra de aquellos que tienen una fe de presunción. Aquellos que reclaman las bendiciones de Dios sin primero cumplir con la obediencia, con lo que Dios nos pide. Si tú y yo no estamos dispuestos a cumplir con lo que Dios nos pide, Dios no va a cumplir con lo que tú le estás pidiendo. Por esto es que el llamado del Señor para nuestras vidas es acercarnos a Él. Así como Él dijo para Pedro, tú sígame. No deposite tu esperanza en el hombre, no deposite tu esperanza en cosas secundarias. Nuestra esperanza, nuestra fidelidad debe estar únicamente depositada en Cristo Jesús y en su palabra. Y el llamado principal del Señor para nuestras vidas es seguir a Él, no seguir a hombres, no seguir una filosofía llamada cristianismo, porque hoy en día, lamentablemente, dentro de muchas iglesias, lo que se ha metido no es un cristiano genuino, sino es una filosofía cristiana. Filosofía cristiana, tú y yo debemos alejarnos de esto, porque eso es un evangelio barato, un evangelio espurio. El llamado del Señor para nuestras vidas es seguir a Él, porque Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Él es el único que nos puede dar la sanidad, tanto física como principalmente la sanidad espiritual. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con una oración. Gracias te damos, Señor, porque en este día tú nos has mostrado este importantísimo tema, que es la obediencia a ti. Aún, Señor, que ninguno de nosotros aquí hemos sido testigos oculares del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en este planeta. Aunque no hemos conocido a nadie, Señor, que ha conocido a nuestro Señor Jesús. Pero tú nos has dejado, Señor, 27 libros en el Nuevo Testamento, mostrándonos el ministerio de Cristo. Tú nos has dejado, Señor, 39 libros en el Antiguo Testamento, mostrando las promesas de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él iba a hacer. Evidencias tenemos, Señor, en tu palabra, de que Cristo Jesús estuvo en este mundo y hizo las obras que hizo. Evidencias tenemos, Señor, en tu palabra, de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para buscar a su iglesia. Y evidencia tenemos también, Señor, de que el Señor vendrá para buscar a un pueblo que se preparó, a un pueblo que tuvo fe y un pueblo que ayudó a otros a prepararse. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has enviado el día de hoy. Y perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestras vidas nuestra fe ha vacilado o si hemos tenido una fe presuntuosa. Ayúdanos, Señor, a no cometer este pecado, a no fallar a ti en este sentido, Señor, y tener una fe genuina, una fe verdadera. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos, y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.